OFM es originario de Guadalajara, Jalisco. Estudió y se recibió como profesor de educación básica en la Escuela Normal de Jalisco en el año de 1982. Pertenece al Instituto Religioso de la Orden de Frailes Menores OFM, conocidos como franciscanos. Es integrante de la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Sus estudios superiores son licenciatura en Sagrada Liturgia por el Pontificio Ateneo San Anselmo en Roma, Italia, en el año de 1995. Fue profesor de Sagrada Liturgia en el Seminario de Teología de San Antonio, en El Paso, Texas, del año de 1996 al año 2005. Asimismo sirvió como rector de estudios del Seminario de San Antonio en El Paso, Texas, del año 2002 al año 2005. Igualmente fue rector del Santuario de Nuestra Señora del Pueblito en el estado de Querétaro del año 2005 al año 2011. Actualmente es presidente de la Comisión de Liturgia Provincial. Ahora se desempeña como rector y vicario del Templo y Convento de la Santa Cruz de los Milagros en la ciudad hermana de Santiago de Querétaro, Querétaro. Agradecemos la anfitrionía de nuestro párroco, Fray Javier Gordillo Arellano, asimismo la presencia del padre Hugo Córdoba Padilla, y que nos va a compartir sus conocimientos en esta conferencia. Muchas gracias, bienvenido. Paz y bien. Bien, pues agradezco en primer lugar la invitación y la confianza, ¿verdad?, que ha tenido Javier Gordillo, ¿verdad?, párroco de esta parroquia tan querida, ¿verdad?, no solo por ustedes, sino por nosotros también los franciscanos de esta provincia. Y bueno, pues al hacerme esta petición de compartirles esta reflexión en torno a qué es un santuario, ciertamente que lo he hecho pues con mucho gusto, ¿verdad? Un tema verdaderamente interesante que al estarlo preparando, bueno, pues a mí me ha enriquecido todavía aún más, ¿verdad? El ver esta importancia que conlleva el que un lugar sea nombrado con el título de santuario, y de manera pues también todavía especial llevando podríamos decir la característica de ser santuario mariano, que tiene un plus, ¿verdad?, en relación a otros santuarios de otras denominaciones. Bueno, pues con motivo de que ya este próximo 5 de octubre del presente año, este templo parroquial recibirá de parte de las autoridades eclesiásticas competentes el título oficial del santuario, haré a continuación una presentación esquemática acerca del significado y sobre todo tareas pastorales que hacen que un lugar de culto como este en el que nos encontramos sea reconocido con el título oficial de santuario. ¿Qué significado tiene el término santuario? Un santuario, este término de latín proviene del término latino sacrarium o sanctus. Es un templo en el que se venera una imagen o reliquia de especial devoción. Este es el significado propio en español, aunque en sentido impropio a veces se utiliza ese término para referirse a un sitio al que peregrinan numerosos fieles de una determinada religión o iglesia. Hay santuarios que no son cristianos, ¿verdad?, pero también son santuarios en su religión. Por el término que decía anteriormente, ¿no?, que es un lugar considerado sagrado, que guarda algo santo, una reliquia. Por lo tanto, no es de uso exclusivo cristiano católico, sino lo usan también otras religiones.
Estos lugares son considerados en donde se ha tenido un milagro o hecho singular, o un santuario también puede ser un lugar designado para fomentar la creencia o la devoción. Paso al siguiente aspecto que lo he titulado algunos principios. Y miren, este aspecto yo lo he considerado de suma importancia porque está basado en los principios bíblicos. Y si comprendemos, si entendemos perfectamente desde el punto de vista bíblico el significado de santuario, pues porque el pueblo hebreo ya tenía santuarios, el gran templo de Jerusalén, y no solo en el Antiguo Testamento, sino sobre todo para nosotros el Nuevo Testamento, pues vamos a comprender la verdadera importancia de tener un santuario, ¿verdad? Un santuario que, adelantándome, pues sí es importante el espacio físico, material del templo, pero que este santuario se tiene, ante todo, se tiene que extender hacia la comunidad, ¿no? La comunidad tiene que sentirse el verdadero santuario. Y van a ver ahorita en qué consiste, ¿no? Estos principios. Según la revelación cristiana, el santuario supremo y definitivo, y aquí viene la base, la importancia de ser santuario, es Cristo. Él es el santuario principal, ¿no? Y Cristo resucitado, ¿verdad? Nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 18 al 21, nos dice lo siguiente: los judíos le dijeron, ¿qué señal nos presentas para actuar de ese modo? Recuerden cuando Cristo expulsa del templo a los vendedores, ¿verdad? A los cambistas. Y le preguntan a Jesús, ¿qué señal nos presentas para actuar de ese modo? Jesús les contestó, derriben este santuario, ¿no? Derriben este templo, el gran templo de Jerusalén, y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron, 46 años se ha llevado la construcción de este santuario y tú lo vas a levantar en solo 3 días. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Tenemos otra cita bíblica, Apocalipsis capítulo 21, versículo 22, la visión de San Juan. Dice, no vi en ella templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Vean pues cuál va siendo la visión del verdadero templo, el verdadero santuario, ¿no? Al cual debemos de tender. En torno al cual se congrega y organiza, ¿verdad?, la comunidad de los discípulos, que a su vez es la nueva casa del Señor. El apóstol Pedro en su primera carta dice, también ustedes como piedras vivas participan en la construcción de un templo espiritual y forman un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros, vean cómo somos los que vamos conformando el verdadero templo, dígase el verdadero santuario. En Efesios nos dice el apóstol Pablo, capítulo 2, de modo que ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angular. Por él todo el edificio bien trabado crece hasta ser santuario, consagrado al Señor. Por él
ustedes entran con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu. Desde un punto de vista teológico, el santuario, que no pocas veces ha surgido de un movimiento de piedad popular, dígase como es el caso aquí de Acámbaro, ¿no? La piedad devocional en torno a Nuestra Señora del Refugio, es un signo de la presencia activa, salvífica del Señor en la historia, y un refugio donde el pueblo de Dios peregrina por los caminos del mundo hacia la ciudad futura. En la carta a los Hebreos se nos dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Restauran pues sus fuerzas para proseguir el camino. El santuario, como las iglesias, tiene un gran valor simbólico. Es imagen, aquí viene algo muy importante, es imagen de la morada de Dios con los hombres. Recordemos la cita de Apocalipsis 21:3, ¿no? Repito, es imagen de la morada de Dios con los hombres. Y remite al misterio del templo que se ha realizado en el cuerpo de Cristo. Aquí recordemos una cita muy importante, ¿verdad? Juan 1:14, que es el prólogo del Evangelio, cuando dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Vean, Cristo es el santuario de Dios, ¿no? Es el verdadero santuario. Y por lo tanto, aquí vamos comprendiendo la importancia del santuario, ¿verdad? El santuario conlleva todas estas características, ¿no? Presencia de lo divino, presencia de Jesucristo en medio de su pueblo que camina con él, ¿verdad? Hacia la patria celestial. En la primera carta de Pedro 2:5 nos dice: también ustedes, como piedras vivas, participan en la construcción de un templo espiritual y forman un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. En torno al santuario, pues estamos llamados a hacer este ofrecimiento. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, dice: ¿no saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios, que son ustedes, es sagrado. Vean qué gran significado, ¿no? Nosotros somos ese verdadero santuario. Entonces, al final de cuentas, vean cómo el santuario, podríamos decir que el santuario material, el templo, debe de formar un binomio con nosotros, ¿verdad? Nosotros ser imagen del verdadero santuario, el santuario material es imagen de Cristo y de nosotros también, ¿verdad? Formamos una sola unidad. El mismo apóstol nos dice: ¿no saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? De modo que no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados a un gran precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con sus cuerpos, con su santuario. El mismo apóstol en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, dice: ¿es incompatible el santuario de Dios con los ídolos?
Se pregunta, dice, porque nosotros somos santuarios del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré entre ustedes y me trasladaré con ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen lo impuro y yo los recibiré. Seré para ustedes un padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Ya que tenemos estas promesas, pues, queridos hermanos, dice el apóstol, purifiquémonos de toda impureza de cuerpo y espíritu, haciendo realidad la obra de nuestra santificación y respetando a Dios. Vean cómo aquí ya se nos va exhortando cuál debe de ser, yo diría, nuestra mejor preparación para este nombramiento, ¿verdad? Porque al declararse este templo, ¿verdad?, oficialmente santuario, recuerden, no se tiene que ver como algo separado de ustedes, sino ustedes se tienen que ver reflejados en este templo, en este santuario, y el santuario se tiene que ver reflejado en ustedes, ¿verdad?, el binomio. ¿Y cuál es la mejor preparación? Nos acaba de decir el apóstol Pablo, ¿no? Purifiquémonos de toda impureza, preparémonos espiritualmente, ¿no?, en gracia, estar en gracia de Dios, porque no solo se va a declarar el templo santuario, sino ustedes que ya son santuario, claro, se va a renovar su título de santuario que recibieron cuando el día del bautismo, ¿no?, cuando recibimos los sacramentos de la iniciación cristiana, que fuimos consagrados, ¿no?, doblemente. ¿Y qué decir con la Eucaristía, ¿no?, la plenitud de la presencia de la Santísima Trinidad? Por lo tanto, hermanos, esta debe de ser, pues, nuestra disponibilidad, ¿verdad?, para que hagamos realidad la obra de nuestra santificación y respetemos a Dios, ¿verdad? Entonces, vean, estos son los fundamentos bíblicos, ¿verdad?, que vean que conllevan el sentido del santuario. ¿Qué tan importante es, no? Pues no es un título por darle título, sino vean todo lo que conlleva, ¿verdad?, y que ya nos va comprometiendo, ¿verdad?, a llevar una vida mejor, ¿verdad?, a convertirse esta comunidad eclesial de Acámbaro, toda la comunidad, en un solo santuario, que las personas que lleguen, pues inmediatamente respiren la espiritualidad propia del lugar donde hay un santuario, ¿verdad? Yo, por ejemplo, les digo el ejemplo ahí del pueblito, ¿no?, que entra uno al pueblito y antes de que uno vea o pise el santuario, y al menos es sin experiencia, lo dirán también aquí nuestros hermanos, el padre Javier y demás, siente uno algo ya especial al ir caminando por el pueblito, quien haya ido, porque el santuario no es solo el templo, pues es toda la comunidad, ¿verdad?, el conglomerado. Entonces, pues yo a eso adelantándome, pues les invito a eso, ¿verdad?, a que sean conscientes de la importancia de contar con un santuario, ¿verdad?, que ya tiene el parroquia que decir, ¿no?, pero todavía siendo santuario, pues es un plus, ¿verdad?, todavía espiritual a la comunidad, no a la parroquia. Ahora, el número 3, a los ojos de la fe, ¿qué son los santuarios? ¿Qué son los santuarios? Por su origen, ¿verdad?, quizá recuerdo de un acontecimiento milagroso, a veces. Dígase, por ejemplo, el Tepeyac, ¿no?, que ahí fue un acontecimiento milagroso, puesto que se apareció la Santísima Virgen, ¿no? Dígase Fátima, ¿verdad?, dígase Lourdes, dígase Chalma, ¿verdad?, un acontecimiento milagroso que ha determinado la aparición de manifestaciones de devoción duradera o de testimonio de la piedad y el agradecimiento de un pueblo por los beneficios recibidos, ¿no?
Esto es lo que es un santuario, ¿no? A esto se deben los santuarios. Por los frecuentes signos de misericordia que acontecen en ellos, ¿verdad? Aquí no hubo una aparición milagrosa, sin embargo, ¿verdad? Sí ha habido, pues, ¿cuántos? Miles y miles de signos de misericordia que han acontecido en este lugar, en este templo, en esta parroquia. Son lugares privilegiados de la asistencia divina y de la intercesión de la Virgen María, de los santos o de los beatos, según a quien esté, digamos, quien sea el titular del santuario. Ahora hay que aclarar una cosa: el santuario no es dedicado a la Virgen o al santo, el santuario es dedicado a Dios, ¿sí? Ningún templo se dedica ni a la Virgen ni a los santos, ¿verdad? Se les llama, son titulares, ¿no? Porque todo templo, ¿no? Todo templo de material se consagra a la Santísima Trinidad bajo el título de, ¿se fijan la diferencia? A veces dicen, el templo está dedicado a la Virgen del Refugio, no, ni a San Francisco, que es el titular al final de cuentas, ¿no? Pero no, es así, ¿verdad? El santuario, por ejemplo, aquí, ¿no? Santuario, ¿verdad? Sí, de Nuestra Señora del Refugio, pero que ha sido consagrado ¿a quién? A la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y así dice la oración de consagración, ¿no? Consagramos este templo, esta casa, a la gloria de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bajo el título de, y ya se le pone el nombre, ¿no? Por eso, miren, en Roma, cuando comenzaron a construirse las basílicas, ¿no? Se les llamaban templos titulares. ¿Por qué? Porque cada basílica tenía un templo con el título, se consagra a Dios bajo el título de Santa Cecilia, por ejemplo, San Lorenzo, Santa María Mayor, ¿no? Las basílicas, San Pedro, San Pablo, son titulares, pero dedicados todos a la Santísima Trinidad, que es quien le da el verdadero sentido de lo sagrado al templo, ¿verdad? Al templo. Ahora, los santuarios son importantes por la situación, con frecuencia encumbrada y aislada. A veces los santuarios, fíjense que muchas veces se encuentran en lugares recónditos, ¿no? Que hay que llegar con miles de trabajos, ¿verdad? Aquí, pues, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero hay lugares tremendos, donde para llegar se sufre, ¿verdad? Se sufre. Pero también son santuarios por la belleza de su construcción, pero también por la belleza ya sea austera, ya exuberante de los lugares en los que se encuentran, signo de la armonía del cosmos y reflejo de la belleza divina. Aquí, hermanos, yo les invito a que aquí, esta parroquia que por lo regular siempre ha sido bien cuidada, pero a partir de ahora cuídenla todavía más y hermoséenla, pues. Claro, no voy a decir lo más que puedan, sino se pide que sea sobrio pero digno. Entonces, ¿verdad? Mantener el templo bello, siempre bello. Digno, ¿por qué? Pues porque hace presente a la augusta Trinidad. Y qué decir, a la Santísima Virgen María también. Entonces, tiene que ser un lugar, como escucharon, ¿no? Bello, digno, austero, pero con todas estas características, ¿verdad? Porque al final de cuentas, repito, hacen presente al que es bello por excelencia, ¿no? A Dios, a la Santísima Trinidad. Él debe de ser signo de la belleza divina. También los santuarios, hermanos, se tienen que, y esto pues va para los hermanos sacerdotes, ¿no? Que pues es un compromiso fuerte.
los santuarios son importantes por la predicación que allí resuena. Llamada eficaz a la conversión, ¿no? La predicación tiene que ser una llamada eficaz a la conversión. Invitación a vivir la caridad y aumentar las obras de misericordia. Exhortación a llevar una vida caracterizada por el seguimiento de Cristo, ¿no? Las homilías, la predicación tienen que llevar estas líneas, ¿no? Se tienen que distinguir de un santuario a un lugar que no es santuario. También por la vida sacramental que allí se desarrolla. Es decir, un santuario está llamado a ser un lugar de fortalecimiento de la fe. Debe de fortalecer la fe de quien lo visita. Y vean por qué los santuarios son tan visitados, ¿no? Y la gente no le importa el tiempo, el sacrificio, lo que gaste. Gente que apenas tiene para ir y regresar. Pero ¿por qué van a los santuarios? Van a fortalecer su vida de fe. Van a llenarse, ¿verdad?, de la presencia, de la gracia de Dios, de la Virgen María o del espiritual del santo que se venera, ¿verdad? Es un lugar de crecimiento, de gracia, refugio y esperanza en la aflicción. Y aquí, cuando estaba elaborando este trabajo, hacía relación, no, fíjense aquí, esto último, lugar de refugio y esperanza en la aflicción. La titular, la Señora del Refugio de Pecadores, pues vean el gran trabajo que tiene y que tendrá más todavía, ¿no? Porque se tiene que manifestar aquí un lugar que exprese ese refugio, esa acogida de parte de la Virgen. Pero que ¿quién la va a dar? ¿La Virgen? Pues sí la da la Virgen, ¿no? Pero ella se va a valer de ustedes, ¿verdad? De los hermanos aquí franciscanos, ¿verdad?, sacerdotes, pero también de ustedes, feligreses, que tienen que expresar esa acogida a todo el peregrino que viene, ¿verdad? Ustedes tienen que ser los ojos misericordiosos, ¿verdad?, de María. Tienen que ser esa voz maternal de María, que acoge al necesitado, al pecador. Los brazos, ¿verdad?, de la Virgen María, que abraza, ¿verdad?, y que se convierte en refugio. Ustedes tienen que hacer todo ese trabajo, ¿verdad? No la Virgen sola, ¿verdad?, sino la comunidad. También los santuarios, hermanos, se caracterizan por la característica de algo fundamental y esencial, y que si no tiene esta, pues es un título simplemente honorario, ¿verdad? Por el mensaje evangélico que expresa, ¿verdad? Los santuarios tienen que expresar un mensaje 100% evangélico. ¿A quién se va a predicar? ¿A la Virgen María? No, ¿verdad? Sí, en un segundo momento, pero en primer lugar a Jesús. El evangelio es lo que se tiene que presentar. No llegar y luego la Virgen, no. Es a Jesús, el evangelio de Jesús. Y claro, María está unida íntimamente al evangelio, ¿verdad? No es forzada la entrada de la Virgen, no. Ella forma parte del evangelio, pero claro, el primero es Cristo, ¿no? El evangelio que expresa, ¿no? Y en donde se debe de tener una interpretación especial y casi una prolongación de la palabra, ¿no? En lugar de hacerlo prolongación de la palabra del evangelio. Y aquí pues va a entrar la iniciativa, ¿verdad?, el incentivo de la comunidad, ¿no?, de los hermanos, que tienen que preocuparse porque el hermano peregrino que llegue se encuentre antes que todo con el evangelio, con la palabra, una frase del evangelio, ¿no?, o frases evangélicas, ¿verdad? Entonces vean pues todo el compromiso que se les espera, ¿verdad? Pero que pues ustedes son muy listos, ¿verdad?, y muy trabajadores. También miren algo muy importante de los santuarios, ¿verdad? ¿Por qué son importantes y por qué atraen los santuarios? Por su orientación escatológica, es decir,
son una invitación a cultivar el sentido de la trascendencia, de no quedarnos con la mirada puesta en la vida, sino trascender hacia lo que buscamos, que es la vida eterna. El santuario tiene que recordarnos, como dice Francisco, que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este mundo y que caminamos hacia la trascendencia, ¿no? Hacia la vida eterna. Entonces el santuario tiene que ser imagen de eso. Tiene que ayudar a dirigir los pasos a través del camino de la vida temporal hacia el santuario del cielo. Como ver la carta a los Hebreos, capítulo 9, ¿no? Y Apocalipsis, capítulo 21. El santuario es un signo escatológico. Debemos de convertirlo en eso. Si el santuario no es signo escatológico, no está cumpliendo su misión, ¿verdad?, completa. Ahora, siempre y en todo lugar, dice el Papa San Juan Pablo II decía a los rectores de los santuarios franceses, un encuentro que tuvo, vean lo que les decía: siempre y en todo lugar, los santuarios cristianos han sido o han querido ser signos de Dios, de su irrupción en la historia. Cada uno de ellos es un memorial del misterio de la encarnación y de la redención. Este término es bellísimo en la teología, el memorial, porque memorial significa que aquello que es memorial nos trae a la mente un recuerdo del pasado, lo actualiza en el presente, pero nos lanza hacia el futuro, ¿verdad? Aquí, ¿verdad?, este santuario tiene que ser memorial, ¿verdad? Y recordarnos, yo digo la característica que la voy a decir después, ¿no? Por ser refugio de pecadores, ¿verdad? ¿De qué tiene que ser memoria este santuario? ¿Verdad? Tiene que ser memoria de la obra redentora de Cristo, Cristo que ha redimido a los pecadores, pero que los sigue redimiendo en el presente por medio de los sacramentos, ¿verdad? Y que los lanza hacia la vida eterna, ¿no? Hacia la salvación. Entonces ese es un memorial, ¿no? El memorial es siempre algo dinámico, algo activo. Bien, número 4, para ser santuario, ¿verdad?, este templo tiene que recibir un reconocimiento canónico, ¿verdad? No es nada más por el gusto de los hermanos laicos, ¿verdad?, ni de la feligresía. ¿En qué consiste este reconocimiento canónico? Con el nombre de santuario, ¿verdad?, nos dice el Código de Derecho Canónico, que es la normativa de la Iglesia. Dice: con el nombre de santuario se designa a una iglesia u otro lugar sagrado al que, por un motivo peculiar de piedad, acuden en peregrinación numerosos fieles con aprobación del ordinario del lugar, es decir, del obispo, ¿verdad? Aquí han recibido ya la autorización del señor obispo, y lo ha elegido canónicamente, es decir, con las leyes requeridas. Ahora, la condición previa para que un lugar sagrado sea reconocido canónicamente como santuario diocesano, ya sea diocesano, nacional o internacional, es la aprobación del obispo diocesano, o de la conferencia de obispos, o de la Santa Sede, respectivamente. La aprobación canónica constituye un reconocimiento oficial del lugar sagrado y de su finalidad específica, que es la de acoger, fíjense bien, acoger las peregrinaciones del pueblo de Dios que acuden para adorar al Padre, profesar la fe, reconciliarse con Dios, con la Iglesia y con los hermanos, e implorar la intercesión de la Madre del Señor o de un santo. Aquí, pues, de la Madre del Señor, ¿verdad? Y claro, también hay que presentarles a San Francisco, ¿verdad?, puesto que es el titular de la parroquia, ¿no?
Pues aquí salen andando, pues 12 números. La Virgen y San Francisco. Sin embargo, no se debe olvidar que otros muchos lugares de culto, con frecuencia humildes, pequeñas iglesias en la ciudad o en el campo, y aquí pues es el ejemplo, ¿no? Tienen otros lugares también de mucho culto, ¿no? Y que no tienen el título de santuario, quizá no lo tendrán, ¿ya? Pero tienen otros lugares. Dice, desarrollan en su entorno local, aunque sin reconocimiento canónico, una función semejante a la de los santuarios. También forma parte de la geografía de la fe y de la piedad del pueblo de Dios, de una comunidad que habita en un determinado lugar y que en la fe está en camino hacia la Jerusalén celestial. Hay otros lugares, pues, aquí mismo en la Cámara, ¿no? Por ejemplo, que yo recuerde, no lo conozco, pero por lo que me dicen y he visto, el lugar de se venera a Nuestra Señora de la Soledad, que acaba de pasar una gran fiesta y demás, el santuario, pero es un lugar de mucho culto, ¿verdad? También de gran afluencia, y bueno, ustedes conocerán otros, ¿verdad? Bueno, pasamos ahora al número 5. El santuario como lugar de celebraciones cultuales. Llegamos al corazón propiamente de lo que se tiene que tener un sumo cuidado en un santuario. ¿Cómo deben de ser las celebraciones cultuales en el santuario? Me refiero a todo lo, dígase sacramentos, sacramentales o celebraciones de piedad popular. Ahora bien, el santuario debe tener una función cultural de primer orden, de primer orden. Los fieles se acercan sobre todo para participar en las celebraciones litúrgicas y en los ejercicios de piedad que tienen lugar allí. Esta reconocida función cultural del santuario, por lo tanto, no debe oscurecer en el ánimo de los fieles. Sin embargo, la enseñanza evangélica de que el lugar no es algo determinante, ¿verdad?, para el auténtico culto del Señor. Porque dice San Juan, nuestros padres daban culto en este monte. ¿Se acuerdan aquí el encuentro de la samaritana con Jesús? Si lo recuerdan todo, ¿no? La samaritana le dice a Jesús, nuestros padres daban culto en este monte, ustedes en cambio dicen que en Jerusalén es donde hay que dar un culto. Jesús le dice, créeme mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Ustedes dan culto a lo que no conocen, nosotros damos culto a lo que conocemos. Porque la salvación procede de los judíos, pero llega la hora, ya ha llegado, en que los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que busca el Padre. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, ¿a qué me refiero? A que ciertamente el culto es importantísimo, el culto, ¿verdad?, litúrgico de piedad popular. Pero aquí viene, ¿verdad?, lo segundo. Este culto, hermanos, recuerden que lo tenemos que hacer vida. Y no lo debemos de encerrar, encajonar en el templo, sino que tenemos que trasladarlo a nuestra vida diaria, ¿verdad? Por eso es muy importante el culto que se realizará en el santuario, sí, pero allí no se debe de agotar, sino que tenemos que convertirlo en vida. Tenemos que llevarlo a nuestra casa, ustedes, a sus familias, ¿verdad? De lo que se alimenten en el santuario, tienen que llevarlo a su vida diaria, a su trabajo, a la escuela, a su ambiente, ¿verdad? Por eso Cristo aquí dice, el verdadero culto se da a Dios en espíritu y en vida, ¿verdad? En vida. Ahora, el santuario como valor ejemplar. Los responsables de los santuarios deben procurar que la liturgia que en ellos se realiza, decíamos, resulte ejemplar por la calidad de las celebraciones. Entre las funciones reconocidas a los santuarios
también por el Código de Derecho Canónico, está el desarrollo de la liturgia. Esto no se debe entender como un aumento del número de celebraciones. Decir, ahora vamos a tener más misas, más celebraciones. No, ¿verdad? Ya con las que tienen. No, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Dice, sino más bien, ¿verdad?, a cuidar una mejor calidad de nuestras celebraciones. A eso hay que entender. Recuerden, no aumentar las misas, ¿verdad?, sino aumentar la calidad de las celebraciones, ¿verdad? Los rectores de los santuarios son conscientes de su responsabilidad para alcanzar este objetivo. Comprenden o deben de comprender que los fieles que llegan al santuario de los diversos lugares deben regresar ante todo a sus casas confortados en el espíritu y edificados por las celebraciones que tienen lugar allí. Una persona que va a un santuario tiene que salir fortalecido, tremendamente fortalecido, animado, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues por la calidad de las celebraciones que se viven en el santuario, que es lo que se debe procurar. Por su capacidad de comunicar el mensaje de la salvación, ¿verdad? No regañar a la gente, sino que salga animada, ¿verdad?, por el mensaje salvífico, por la noble sencillez de las expresiones rituales. O sea, tampoco hacer teatros, como a veces vemos ahora mucho, ahora que se tiene el Facebook, ¿verdad? No sé si ustedes han visto que, ¿verdad?, qué tremendas faltas cometen muchos sacerdotes, ¿no?, por desgracia. Convierten en circo la liturgia. No, la liturgia no es circo, no es teatro, no es para venir a reírnos, ¿verdad? Que nos haga reír el padrecito, no es circo. Repito, la liturgia es celebración de fe, ¿verdad? Es celebración de fe. Entonces, ¿verdad?, deben de brillar por la noble sencillez de las expresiones rituales y algo muy importante, por el fiel cumplimiento de las normas litúrgicas, por el fiel cumplimiento. Ahora, los rectores saben también que los efectos de una acción litúrgica ejemplar pues no se agotan en la celebración realizada en el santuario. Los sacerdotes y los fieles peregrinos tienden, y fíjense el testimonio que se tiene que dar, porque los que vienen a un santuario tienden a llevar a sus lugares de origen las experiencias cultuales válidas que han vivido en el santuario. Y así sucede, ¿verdad? Yo tengo un ejemplo ahí, nos sucedió en el pueblito, unos peregrinos que tienen una parroquia también con el título de la Virgen del Pueblito, allá en el estado de Monterrey, y les tocó venir a una fiesta de la Virgen y estar en la procesión, en las celebraciones. No, pues se fueron los hermanos, se fueron perplejos, ¿no?, emocionados. Dice, nunca habíamos visto algo así, vamos a hacerlo esto en nuestra parroquia. Pues me mandaron después las fotografías y videos. No, pues sí, se llevaron todo, ¿verdad? La procesión con la Virgen como la hacemos, el resto de las árboles en la calle, la alfombra de acerrín, ¿verdad? Todos los grupos acompañando la imagen, cantos y demás. Pues ahora la celebran así, allá en Monterrey. Y saber, fíjense, es un lugar, ya en el norte, las celebraciones de piedad popular son muy secas. Pues esta gente se quedó emocionadísima. Entonces vean el testimonio que se tiene que dar en un santuario. Llegar a este grado, ¿no?, de contagiar la fe, contagiar el entusiasmo, contagiar la piedad a los que vienen, ¿verdad? Y no que se regresen todos tristes, ¿verdad? ¿Te fijaste? Ni siquiera, dicen por ahí, ¿verdad? A veces aquí nunca se va a dar eso, pero a veces, ¿verdad?, ni siquiera una florecita, ni siquiera un juego, ¿verdad? Pues ¿cómo? No, aquí olvídense, ¿verdad? Pero nos ha tocado, ¿verdad? Aquí al padre Javier y a mí un día en Querétaro, un 12 de diciembre, ¿verdad?, fuimos a visitar la Virgen de Guadalupe y nos quedamos
perplejos, con los ojos cuadrados, pero no por lo bello del arreglo, sino porque como estaba el presbiterio, sin ni un arreglo floral. La Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre y en la ciudad de Querétaro no tenía ni un arreglo. Uno tenía, me acuerdo, de los que la gente yo creo lleva, uno, nos venimos, y ¿qué pasó aquí? Pues ¿cómo? La Virgen de Guadalupe, pues vean, pues tiene, ¿verdad? Es decir, va uno y pues va uno a aprender, ¿verdad? Entonces ojalá que, claro, aquí la gente que venga, yo estoy seguro que se va a ir pues muy edificada. ¿Cómo se va con lo bien? ¿Verdad? ¿Cómo se va con lo bien? No les voy a enseñar el Padre Nuestro, ¿verdad? A ustedes, ¿verdad? Pero para que no se les olvide. Ahora, tocamos este punto importante, los santuarios marianos. El santuario, lugar sagrado de la presencia del Señor y meta del pueblo de Dios peregrino y penitente, tiene como finalidad específica el culto de adoración a Dios, lo dijimos, la profesión de la fe, la celebración litúrgica de los misterios salvíficos de Cristo, la plegaria comunitaria y personal. Cada santuario, como cada iglesia, es icono de la presencia de Dios entre los hombres, en la comunidad eclesial, e icono de cada discípulo de Cristo dentro del Espíritu. También el santuario mariano tiene estos significados. Debe tenerlo. No, porque María es presentada en él a la veneración de los fieles en el misterio de la encarnación, como morada de Dios, trono de la sabiduría, templo vivo del Espíritu Santo, y representa así de una manera concreta y misteriosa un camino privilegiado para el encuentro del Señor. De los múltiples significados de los santuarios marianos en la vida de la Iglesia y en la de todos los cristianos, las orientaciones y sugerencias indicadas a continuación tienen una importancia especial. Los santuarios marianos significan, por su origen, la memoria de un acontecimiento considerado como extraordinario, que ha originado expresiones de devoción y de piedad, y que ha determinado en el pueblo de Dios la necesidad de acudir allí en peregrinación. Por los múltiples signos de la asistencia e intercesión maternal de María, que en él se manifiestan, constituyen estos santuarios a los ojos de la fe lugares privilegiados de su presencia y de su mediación maternal, por la vida sacramental que en él tiene lugar. Son lugares de gracia y consolidación de la fe, metas de la esperanza humana y cristiana, estímulos eficaces para el desarrollo de la caridad y para una existencia marcada por el camino recorrido en el seguimiento de Cristo. A la luz de estos significados, destacamos a continuación 5 puntos fundamentales, a fin de que este santuario con tinte mariano pueda incidir profundamente o siga incidiendo profundamente en el camino no solo de esta iglesia local, sino de todos aquellos peregrinos que año con año acudirán a este santuario mariano de Nuestra Señora del Refugio de Pecadores. Primero, el santuario, lugar de celebraciones cultuales. En todos los santuarios marianos, habitualmente, las celebraciones litúrgicas y algunas devociones especialmente son vivamente valoradas y participadas por el pueblo. Casi siempre constituyen la finalidad principal de la peregrinación, ir y participar de la Eucaristía. Deberán pues distinguirse por su estilo ejemplar, ya lo decíamos, el cuidadoso desarrollo de los ritos, la calidad de la participación, la riqueza y la variedad de los actos propuestos a los fieles. Hay que ofrecerles diferentes tipos de celebraciones, no solo la Eucaristía, ¿no? Que decir en torno a la Virgen María, tantos actos de culto devocionales a la Virgen que hay, ¿verdad? El año litúrgico, hermanos,
en un santuario debe estar a la base de su pastoral, el año litúrgico. La cima de la liturgia se expresa ciertamente por medio de la celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la penitencia. En la pastoral de los santuarios marianos, como en este caso, ¿verdad?, estos dos sacramentos que alimentan la vida de la gracia en el pueblo de Dios tienen un relieve y una incidencia particular. Primero, la Eucaristía. San Juan Pablo II, en el documento Redemptoris Mater, ha puesto de relieve la función de María concerniente a la Eucaristía. Dice el Papa: María guía a los fieles a la Eucaristía. Y recuerda que la piedad del pueblo cristiano siempre ha visto una profunda vinculación entre la devoción a la Virgen y el culto a la Eucaristía. Es un vínculo que tiene su origen en la realidad misma de la encarnación del Verbo y de la función insustituible ejercida en la economía de la salvación por María, que engendra al Señor y lo entrega a los hombres. La Eucaristía lleva a cabo el memorial de la Pascua del Señor. En ella se celebra la comunión de los santos, entre los cuales la Virgen ocupa el primer lugar. Se edifica la Iglesia por la acción del Espíritu Santo en la comunión del resucitado. En los santuarios marianos, las celebraciones eucarísticas deben manifestar toda la riqueza escatológica y pascual, la dimensión eclesial, la significativa y operante presencia de María, siempre. Fíjense, por ejemplo, cuando vamos a la Basílica de Guadalupe, no hay Eucaristía donde no se menciona a la Virgen, ¿no? Lógico, estamos en el Tepeyac, pues aquí tiene que ser igual. La Virgen presente. Los santuarios marianos deben situar, pues, en el centro de toda su vida cultural la Eucaristía como centro, en comunión con la Virgen María. Deberán potenciarse, pues, una específica catequesis, al mismo tiempo que se perfeccionen las expresiones rituales y se interioricen los contenidos salvíficos y los compromisos de vida. La celebración de la Eucaristía, hermanos, es la culminación y como el cauce de toda la acción pastoral de los santuarios. Es preciso, por tanto, prestarle la máxima atención para que resulte ejemplar en su desarrollo ritual y conduzca a un encuentro profundo con Cristo. Número 2, la celebración del sacramento de la penitencia. Al estar preparando este trabajo y llegado a este punto, pienso que cada santuario debe distinguirse por una dimensión muy particular de la vida sacramental y de piedad popular. Pienso que este santuario, bajo el título de Nuestra Señora Refugio de Pecadores, deberá distinguirse por el cuidado pastoral que tenga en relación al sacramento de la penitencia, puesto que la advocación mariana de Refugio de Pecadores debe subrayar que la Virgen en esta advocación ciertamente es bálsamo para los pecadores, pero de ninguna manera es consentidora de pecadores.